Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo estarán pudiendo ver esta clase. Primero pedirles disculpas por no haberla podido llevar adelante de manera presencial. Eventos absolutamente fuera de mi control lo impidieron. Así que por ese lado, disculpas. Por otro lado, comentarles, y voy a pasar a presentar pantalla, que hoy vamos a trabajar básicamente sobre la cuestión de la política y el Big Data, ¿sí? Básicamente es una clase corta, no más de 30 minutos, 40 minutos, donde vamos a trabajar la relación, el vínculo entre la acción política y este concepto que está tan de moda y tan muchas veces vagamente utilizado, que es el de Big Data. Nosotros partimos teóricamente para encuadrar la cuestión del Big Data desde el texto Decir y autorrepresentación de Sergio Caletti, ¿sí? En ese texto, el autor que ha trabajado temas de comunicación y política plantea que la política fundamentalmente se despliega en el orden del decir, pero no decir solamente profiriendo palabras, sino básicamente como el decir, como el significar y el proyectar un mundo posible, ¿no? En ese sentido, él plantea que el decir es por excelencia, el pronunciar, el decir por ahí queda corto, decir es, o el pronunciar es por excelencia el acto humano de la vida en común, que nos permite enfrentarnos entre nosotros, reconocernos de manera colectiva y proponer un horizonte de futuro. Proponer un horizonte de futuro. Decir en este sentido, desde este concepto, pronunciar, no es solamente el hablar, ¿no? El decir habla de la construcción de un sujeto, como enunciador de una palabra pública, y a un sujeto como instancia de lo poético. Entendemos obviamente a lo poético como lo productivo o lo creado. Desde el decir o pronunciar el mundo, enunciamos lo nuevo, lo que está por venir, así como la posibilidad de reinterpretar lo pasado para definir el presente, y ambas cosas en un contexto de reconocimiento entre sujetos o interlocutores sociales. Esto para nosotros es muy importante en el modo de entender la política, porque nos distancia de la idea de que la política es gestión. No, para nosotros la política es proyección, es creación, es producción, es generación de nuevos escenarios y de nuevos horizontes. No es lidiar con lo dado, sino es construir nuevas posibilidades con lo dado. Y para ello es fundamentalmente esta posibilidad de imaginar y pronunciar nuevos horizontes entre los interlocutores sociales. Ahora, como corresponde a esta metáfora, el decir implica en un mismo tiempo escuchar, ¿sí? Toda política necesita el acto de la escucha. Así como parte de su médula conceptual central es el decir, el pronunciar, el proponer, en el sentido más densamente, conceptualmente hablando, no hay decir que no pueda realizarse de manera integral desde una autoproposición, sino que el decir solo puede realizarse desde una escucha profunda. En ese sentido, así como decíamos, el decir es pronunciar el mundo, es producir el mundo, el escuchar también es mucho más que el simple verbo escuchar, ¿no? El escuchar implica fundamentalmente el reconocimiento de los otros y de sus diferencias, con aquello que uno o una puede encarnar, ¿no? Entonces, en ese sentido, escuchar es la otra cara y a la vez condición de un decir que incluya a otros diferentes, que incluya a otros que no son exactamente lo mismo que nosotros o nosotros. Sin escucha, en ese sentido, no hay posibilidad de que los otros diferentes se reconozcan en nuestras propuestas, en nuestros discursos, en nuestra construcción política en definitiva. Por eso, Caletti va a plantear que el decir escuchando es constitutivo del vivir en común y por lo tanto como herramienta fundamental del vivir en común de la política. Obviamente, en sociedades cada vez más complejas, más complejizadas, más desiguales, más fragmentadas,
el decir y el escuchar se vuelven problemáticos, se vuelven complejos. Y sobre todo de 50 años para acá, hemos asistido a la construcción de artificios de la escucha, ¿no? De herramientas que permiten tener algún panorama, algún semblanteo general de la escucha y de los otros diferentes, pero que no terminan de consolidar un verdadero proceso de escucha. Como sabemos en ese sentido, la principal herramienta de escucha de la política en la actualidad son los sondeos o los institutos de la encuesta, como dirá algún autor que hemos revisado en la materia, ¿no? En ese sentido, a partir de un proceso de tecnificación de la acción política, los sondeos han ocupado ese lugar como herramienta aparentemente indispensable del escuchar y desde ahí para la práctica y la comprensión política. Y en ese sentido han facilitado de alguna manera que la política crea tener a través de estas herramientas, de estos sistemas expertos, que son los sondeos de opinión, crea tener un registro de los otros, ¿no? Crea poder llevar adelante un proceso de reconocimiento de los otros, de las otras y de sus diversidades y sus diferencias. Obviamente en este planteo, como se los estoy realizando, hay un supuesto fuerte de que ese proceso de reconocimiento, de que ese proceso de escucha es por lo menos incompleto, por lo menos no profundo, por lo menos superficial en muchos puntos de estos procesos de construcción política, ¿no? La idea de que la gente está diciendo esto es una idea sumamente engañosa, obviamente mediado por lo que decimos los sistemas de expertos constituidos por asesores, especialistas, consultores, que han logrado instalarse en la centralidad del debate político comunicacional. No solamente ocupan lugares preponderantes en las construcciones partidarias, políticas o de dirigentes singulares, sino que para el público en general, para la discusión pública, operan como proveedores de diagnósticos y muchas veces de pronósticos sobre los procesos sociales y electorales. Y en ese sentido, los dispositivos, los sondeos, como hemos visto a lo largo de la materia, constituyen el principal recurso de escucha para la política, el principal recurso entre dirigentes y ciudadanía. Naturalmente, con la emergencia de Internet y del mundo digital que rápidamente transformó nuestras sociedades, voy viendo la hora para cumplir con los tiempos previstos. A partir del surgimiento de Internet, que si ustedes lo ven en términos históricos, realmente es muy reciente, estamos hablando de que empieza a haber un uso más masificado, más amplio de Internet, recién a finales de los 90 y se termina de consolidar hacia la década del 2010 en Argentina, ¿no? Obviamente ustedes son muy jóvenes en la mayoría y son nativos digitales, pero para nosotros que venimos de un mundo predigital, hemos visto el nacimiento, crecimiento y la explosión de Internet desde un lugar totalmente distinto. El mundo digital ha permitido la emergencia de nuevos dispositivos de escucha que también corren el riesgo de ofrecerse como oráculos que permiten resolver problemas de la política, problemas de la gestión de lo común y de la proyección de lo común de una manera totalmente ficticia y artificial. Cuando hablamos del mundo digital, ¿de qué estamos hablando? Básicamente de la globalización económica y técnico-comunicacional, del quiebre del proyecto político social global, la importancia de Internet y las redes sociales en nuestras prácticas y consumos audiovisuales, y no solamente como consumo, sino en nuestros modos de vincularnos, es decir, en nuestros procesos de socialidad. También cuando caracterizamos muy rápidamente, esto tomando el texto de Gallup, la emergencia y consolidación del mundo digital, hablamos del debilitamiento de las grandes instituciones propias de la modernidad en esta etapa postmoderna, como son el Estado, los partidos, la iglesia, las escuelas, los sindicatos, los medios de comunicación, que de manera integral, con vaivenes, con mayor legitimidad en determinados momentos, algunos más que otros, operaron durante parte importante de la modernidad como los grandes constructores de consenso.
vamos, como decíamos antes, hacia una sociedad, estamos en una sociedad mucho más fragmentada, mucho más desigual, y que en la cual la construcción de estos consensos realmente se vuelve un problema, y lo estamos viendo en las sucesivas crisis políticas que atraviesan desde los más remotos hasta los países más centrales del mundo. Acabamos de ver, sin más, la caída en menos de 45 días, de la primera ministra británica. Me salió un mensajillo. Decía, perdón por la interrupción, parece que a Google Meet no le gusta que a uno hable solo. Decía, las crisis sucesivas que se ven en los países, obviamente agigantadas por las crisis económicas ahora de la guerra, pero también por los coletazos de la pandemia, nos están llevando a escenarios en los que construir consensos socialmente amplios es realmente complicado. En ese sentido, hay una serie de cambios en la esfera pública o en la esfera de opinión pública, entre ellos, como hemos visto, entre otros con Arditi o Barbero, la ampliación digital, nuevas lógicas de construcción de los procesos de inclusión y exclusión, y un borronamiento entre lo privado y lo público, ¿sí? A su vez, todo esto ha implicado vínculos menos estructurados, menos formales y menos reflexivos entre la escena o la esfera de la política y la esfera de la sociedad civil. Y finalmente, como para una breve caracterización, pero no es un detalle para nada menor, asistimos o somos parte o transitamos un ecosistema de medios sobrecargado de estímulos, ¿sí? Una competencia por la atención de los públicos es un aspecto central que estructura los discursos políticos y los discursos públicos, en el sentido de que cada uno de estos discursos está intentando que la comunidad y sus distintos fragmentos y sus distintos eh, heterogéneos sectores le presten algo de atención, ¿no? Le regalen algo de atención en un mundo en el que tenemos miles de estímulos divertidos, entretenidos, trágicos, melodramáticos, y en ese contexto de miles de estímulos, la política está intentando encontrar su tono, su lugar de enunciación, para lograr entablar algún tipo de diálogo con la sociedad y algún tipo de nivel de escucha. Y en ese sentido, obviamente, como probablemente hayan visto en distintos autores, el rol de la emotividad en nuestras sociedades, desplazando a los discursos más racionales, más argumentativos, cada vez es mayor y es creciente, ¿no? Es un tema que se está investigando, pero que desde las consultorías o el desarrollo de política se apela fuertemente a la movilización de las audiencias o de los públicos, de los sectores ciudadanos, a partir de los discursos melodramáticos, emotivos, o que podríamos denominar discursos que apelan a lo sensible. Bueno, llegamos luego de esta introducción y este encuadre, porque si no, pensar la Big Data desde cualquier lugar o desde una mera descripción tampoco es muy útil, que digamos, ¿no? Nosotros posicionamos en el sentido de la Big Data como continuidad del Instituto del Sondeo y en el marco de las necesidades de la práctica y el proyecto de la política, del decir escuchando, ¿no? Y ante las dificultades que hemos caracterizado en sociedades complejas como las nuestras, de ir escuchando lo que le sucede a la sociedad, la Big Data viene a ocupar un lugar de mayor desarrollo en el marco de un mundo digital para los procesos de escucha por parte de la política. ¿Qué es la Big Data? Vamos a definirlo en función de la definición que da Gallup, y que me parece importante porque si no se suele utilizar, como decía al principio, esta expresión para caracterizar cualquier cosa. Hay un trabajo de redes sociales, hay publicidad en redes sociales o posicionamiento en buscadores o lo que fuera, y ya se cree que se está hablando de Big Data, y no. La Big Data básicamente es un conjunto enorme de datos, por eso justamente su nombre en inglés, Big Data,
que es un conjunto enorme de datos que derivan de nuestro transitar digital por redes sociales básicamente e internet, que tiene que tener al menos 4 características para que sea conceptualizado como Big Data. Primero, tener gran volumen de datos. Segundo, tener la posibilidad de gestionarlos con enorme velocidad. Tercero, ser datos variados, es decir, si yo tengo los DNI de un país, son 40 millones de DNI, y no tengo ningún otro dato con el cual utilizar esa base de datos, eso en sí no es una base de Big Data, no es trabajo de Big Data, ¿sí? Entonces decimos volumen, segundo velocidad, tercero variedad y cuarto veracidad de los datos, es decir, que los datos sean fiables, sean veraces a la hora de poder utilizarlos. Si reunimos estas cuatro características, podemos estar hablando de trabajo con Big Data. Esos volúmenes de información, además, para que terminen de consolidarse y tener potencialidad como trabajo de Big Data, tienen que ser constantes, es decir, tienen que poder ser actualizables de una manera más o menos sistemática. ¿De dónde salen todos estos datos? Como les decía recién, nuestra circulación digital, ¿sí? En nuestro uso de los teléfonos celulares, de la computadora, de todo lo que implique el mundo digital, vamos dejando huellas, ¿sí? Todos los programas, sin importar si son software libre o no, con mayor o menor nivel de intrusión, podremos decir, operan captando datos de nuestro uso y de nuestra permanencia y las características de nuestras prácticas digitales, ¿sí? En todos ellos, las huellas que vamos dejando son voluntarias en muchos casos, porque le damos a través de los permisos que autorizamos o de las cookies que dejamos que páginas web instalen en nuestros celulares o en nuestras computadoras. Y después hay otros datos que no son de este tipo, que no son autorizados, que son involuntarios y ahí rozan lo ilegal, ¿no? En ese sentido, hay muchos programas y hay mucho trabajo de cosecha de datos en redes sociales, por ejemplo, o de venta de bases de datos, ¿sí? Todo eso es ilegal, fundamentalmente la venta de bases de datos para fines que no fueron oportunamente autorizados, o la cosecha de redes. En algunas redes como en Twitter es un poco más parte del contrato de la plataforma, en otras redes como las propias de Meta no es parte y solamente se autoriza a algunos prestadores a hacer este proceso de cosecha de datos de redes, que es levantar información de los usuarios y poder cruzarlos con sus respectivos perfiles. Hasta cierto punto eso está autorizado por la plataforma Meta, pero hubo ciertos cambios que tuvieron que ver sobre todo con los escándalos de Cambridge Analytica, que ya revisamos rápidamente pronto. Como ustedes pueden imaginar, todo ese volumen de... Uno dice, bueno, ¿cuál es el problema que sepan qué hago en Internet o qué hago acá si yo no tengo nada para ocultar? Podría uno plantearse. El problema no es que uno ceda sus datos, sino que las plataformas y determinados prestadores tienen acceso al volumen enorme de usuarios que utilizan esas plataformas, páginas web o aplicaciones, ¿sí? Obviamente, cuando ustedes utilizan una plataforma o un servicio digital o una aplicación que en términos estrictos funciona como una aplicación gratuita, lo estamos pagando con nuestros datos, ¿no? O sea, ese es todo el juego, digamos. Si WhatsApp, uno podría decir, ¿para qué sirve WhatsApp a los dueños de WhatsApp? Y la única respuesta es para poder vender nuestros datos. Es la única respuesta posible. Obviamente con el fin de poder monetizarlo, sea a través de procesos de discusión política o sea a través de empresas privadas, ¿sí? Que demandan esos datos para determinados usos. Hoy, a partir de toda esta introducción de las mayorías en el mundo digital, hoy se disponen evidentemente de volúmenes inauditos de información, pero que no siempre constituyen bases o posibilidades de trabajo de Big Data. La base de Big Data,
o el trabajo de Big Data lo que permite de manera fundamental es una caracterización muy afinada de las situaciones socioeconómicas de la ciudadanía, ¿sí? Para eso sirve fundamentalmente. Y de un modo secundario, permite reconstruir cierto grado de predictibilidad en base a patrones sobre la ciudadanía digital. Es decir, permite reconocer usos durante el mes, tipos de consumo para determinados tipos de usuarios, permite reconocer patrones de uso del tiempo libre, patrones de circulación por la ciudad o por un país, permite reconocer e identificar patrones de, como les decía, consumo, de identificación con determinadas propuestas políticas. Cuando uno junta toda esa información de manera conjunta, como decía recién, bueno, la verdad que permite tener un nivel muy alto, muy delicado, muy fino, muy sensible de datos. ¿Cuál es el grado de predictibilidad? ¿No? ¿Cuál es el grado de predictibilidad que permite la Big Data? ¿Aumenta el nivel de conocimiento de patrones y comportamientos sociales generales? Esto sí, absolutamente. Tenemos acceso a patrones y prácticas sociales prácticamente en tiempo real, ¿sí? Previamente para hacer esto había que hacer investigaciones sociales muy amplias para tener una caracterización de un momento, de una foto. Actualmente con las bases que cumplen las condiciones de Big Data, eso lo tenemos prácticamente en tiempo real. Pero también permite hasta cierto punto acceder a niveles de intimidad de las prácticas antes imposibles. Por ejemplo, lo que uno hace en el celular o lo que uno hace en el ordenador cuando está solo o está sola, solo lo sabe Google, o solo lo sabe Meta, o solo lo sabe, Google a través de Android. Es decir, nuestras búsquedas en qué momento del día, en qué momento del mes, en qué momento del año. Lo más obvio es si vemos pornografía, por ejemplo, qué tipo de pornografía vemos, si utilizamos, si hacemos compras que nadie más sabe más que nosotros, digamos, toda una serie de patrones de datos sobre aspectos que eran absolutamente íntimos hasta la emergencia y consolidación de este tipo de herramientas, de las que hoy obviamente hay ciertas empresas y ciertos prestadores que pueden acceder a toda esa información. Obviamente, si uno construye patrones de circulación, patrones de consumo, determinadas prácticas sociales, por ejemplo, ir a comer, salir los jueves a la noche, y lo suma a aspectos que tienen que ver con las compras, con determinados grados de acceso a la intimidad, con las búsquedas, etcétera, 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 bueno, uno tiene un volumen de datos y una capacidad de perfilar y de intentar comprender las prácticas, deseos y necesidades de una sociedad muy importante. Los datos en ese sentido permiten, en cierta medida, mejorar la calidad de escucha, tomando acá a Leti, en términos de hurgar, ¿no? Reconstruir características, tiempos, horarios, rutinas. El celular, delata todas y cada una de nuestras rutinas. A qué hora nos despertamos, a qué hora nos acostamos, cuándo utilizamos qué aplicaciones, cuándo circulamos, cuándo salimos a trabajar, o sea, todo, ¿sí? Todo. Y en ese sentido, permite, como decía, perfilar las expectativas, los intereses de los distintos y fragmentarios sectores de población. Y en cierta medida permite reconstruir los mapas de la sociedad que está tan fragmentada y permite en ese sentido ir rearmando el rompecabezas, ¿no? Aquellos que tienen la posibilidad de hacer uso de Big Data en determinadas sociedades tienen un mapa mucho más integral, mucho más denso, mucho más completo de lo que tenemos los cientistas sociales, por ejemplo. Nosotros desde las ciencias sociales podemos tener cierto nivel de información, de construcción de conocimiento, pero hay un tipo de conocimiento sistemático, regular, constante que permite este tipo de herramientas que nosotros no tenemos, ¿sí?
En ese sentido, para la política, comprender de una manera tan fina a los sectores de población a los cuales se quiere interlocutar, con los que se quiere interlocutar, permite potenciar de una manera muy importante la capacidad de contar historias para comunicar la política con mayor precisión. Y en ese sentido permite también potenciar la posibilidad de movilizar la emotividad y la sensibilidad de las audiencias o de los públicos. En ese sentido sí es muy importante para la política, pero no creamos que la Big Data en principio gane elecciones. Y justamente acá realizaba esta pregunta. ¿Gana elecciones en sí misma, no? Acá la pregunta es, ¿la Big Data en sí misma gana elecciones? Y en principio hubo como un furor en relación a este tipo de herramientas a partir de, sobre todo los casos de Trump, Bolsonaro y en menor medida Macri, que parecía, o se intentaron explicar en algunos medios o en algunos espacios, incluso en gente muy formada, parecía que habían ganado por la excelsa utilización de Big Data o por la muy buena campaña digital que habían realizado. Después se conoció que efectivamente había habido acceso a datos que eran absolutamente ilegales a través del escándalo de Cambridge Analytica. Básicamente, se supone que en estas 3 elecciones se accedió a información personalísima de perfiles y eso permitió mejorar la hipersegmentación de los mensajes y los discursos políticos. Y en sentido, Trump, pero después Bolsonaro y después Macri, parecen o se presentan en la historia reciente como las primeras experiencias exitosas de Big Data y utilización de redes sociales. Ahora, Trump va a decir el autor que estamos revisando, Luciano Gallup, ¿ganó por Facebook? No, no ganó por su política de auspicio en redes sociales, no ganó por su política digital. Evidentemente ganó por su propuesta política que logró hacer llegar de una manera mucho más precisa, eso sí, a aquellos sectores de votantes a los que le quería hablar, a aquellos sectores de votantes a los que reconoció con mucho mayor precisión que el Partido Demócrata, a los que reconoció en su malestar, en sus frustraciones, en su falta de proyección, ¿sí? En ese sentido, Trump ganó porque logró decirle a sectores que no veían proyección ante las demás propuestas para su vida, pero también para sus países, sus estados, sus ciudades, que no veían en el proyecto democrático, en el proyecto del Partido Demócrata no democrático, una proyección de futuro. En ese sentido, Gallup afirma que Trump ganó fruto del agotamiento un proyecto de desarrollo de Estados Unidos en una sociedad plagada de nuevas demandas y frustraciones, especialmente en el centro agropecuario del país, ¿sí? Y en relación con las cuales el Partido Demócrata ni siquiera logró reconocer toda esa serie de demandas. La Big Data probablemente facilitó el reconocimiento pormenorizado, más afinado de todas esas frustraciones, de todos esos miedos, de todas esas broncas, de todas esas miserias, y logró poner el equipo de comunicación y política de Trump, logró poner en diálogo la propuesta de manera afinada con todas esas demandas. Pero no ganó por la utilización de Big Data, ganó porque logró pronunciar lo que hacía falta decir en ese momento y logró proponer un horizonte de futuro distinto. En ese sentido, me parece importante no caer en 2 errores clásicos, ni sobreestimar, sobrevalorar a la Big Data, creyendo que en sí misma gana elecciones o procesos electorales, ni menospreciar la dimensión digital de la política, creyendo que es solo marketing, mercadotecnia, etcétera, etcétera, porque si bien la Big Data no gana elecciones, hoy, en los procesos electorales de hoy, si uno juega con este tipo de herramientas, corre varios pasos por detrás. Y fundamentalmente, en procesos que tienden a ser electoralmente muy parejos, correr por detrás con este tipo de herramientas puede terminar torciendo el rumbo
de la elección, aunque sea por pequeños márgenes, aunque sea por pequeños márgenes. En ese sentido, la Big Data como dispositivo de escucha permite mejorar la comunicación política, reconocer intereses, temas, tonos de un momento, una sociedad, o de sectores o franjas de públicos, permite hablar con mayor precisión hacia los segmentos sociales. Obviamente tiene un límite en la enorme capacidad de recursos económicos y técnicos, capacidades técnicas que se demandan para poder gestionar este tipo de herramientas. Y después tiene el límite que decíamos como un error, ¿no? Sobredimensionar la importancia de las redes sociales y de la escucha y de las herramientas de Big Data. Tenemos un ejemplo en Argentina muy reciente, como es el gobierno de Mauricio Macri, que desarrolló una política digital desde el Estado muy agresiva, contrató herramientas de escucha de redes, llevó adelante una serie de políticas de bots y de acoso en Twitter fundamentalmente, pero compró, y lo sabemos de primera mano, fue el primer gobierno de la Argentina que compra una serie de licencias de programas que permitían tener acceso a una gran cantidad de datos, sobre todo para escuchar redes sociales. Y a eso se sumó el desarrollo de herramientas de gestión digital que le permitían tener un volumen de información digital que ningún gobierno argentino había tenido con anterioridad. Es el primer gobierno que tiene tal nivel de escucha digital, tal nivel de gestión de la Big Data. Ahora, eso no le permitió, ni con toda esa capacidad digital, ganar las elecciones de 2019. ¿Por qué? Porque lo que falló no fue la gestión de la Big Data o la gestión digital de redes, sino lo que falló fue absolutamente la política del macrismo que decepcionó absolutamente a la sociedad argentina y lo llevó a ser el primer mandatario argentino que, habiendo terminado un mandato de la democracia, obviamente, no logra repetir un segundo mandato. Digo para dimensionar cómo corresponde el fracaso del macrismo en 2019. Bueno, veremos en 2023 qué sucede. En ese sentido, la Big Data no resuelve, el decir, no te resuelve tu propuesta política, no te resuelve qué proyecto político tenés para tu país, para tu provincia, para tu comunidad, no resuelve tu capacidad de proyección y de construcción de horizontes comunes, y tampoco resuelve en sí misma la escucha. Sí, es cierto que la escucha en sociedades actuales, con este nivel de digitalización de las prácticas sociales, no puede dejar de lado este tipo de herramientas, pero no puede tampoco guiarse exclusivamente por este tipo de herramientas. Con eso cerramos la clase de hoy, esperamos que sirva. Es interesante el texto de Luciano Gallup, pueden leer el resumen que les hemos hecho en el apunte, o también no está para nada de más leer su libro que está citado en la bibliografía. Esperamos que les haya servido y bueno, estamos a la espera de cualquier tipo de consulta que tengan para realizarnos si así lo creen necesario. Muchas gracias, saludos.